Muy buenas noches, iglesia. Un placer estar con ustedes en esta noche de Talks. Un placer, como de costumbre, con un invitado especial dando una palabra de edificación para toda la iglesia. Y hoy particularmente con el pastor Rommel Romero, un amigo también de casa. Y bueno, démosle también la bienvenida al pastor Rommel. Bienvenido, pastor. Pastor Gustavo, buenas noches. Un saludo para todas las personas que nos ven, Dios los bendiga. Y vamos a comentar en unos momentos unos temas importantes que son de mucho crecimiento espiritual. Somos hermanos en la fe en el Señor Jesucristo y somos habitantes de la misma casa espiritual, pastor Gustavito. Así es, somos habitantes, somos hijos de Filadelfia. Amén. Y bueno, nuestra casa, de lo cual nos sentimos orgullosos, con humildad. Porque, bueno, nacimos ahí, hemos crecido, honramos al apóstol Yamil, a la pastora Flor, y que sea Dios en este tiempo guardándoles sus vidas. El pastor Rommel es el pastor de la iglesia de Maguncia, y también el pastor Rommel está liderando aquí en la nación, ¿no? Sí, el ministerio de Celebremos la Recuperación. Pastor, quisiera pues que pronto nos comentaras algo acerca de su ministerio. Chévere poder saber un poquito más de este ministerio, de pronto la iglesia de Maguncia, cómo está, cómo van las cosas allí. Y también el tema que se ha avanzado en Celebremos la Recuperación aquí en la región y aquí en la nación. Bueno, sí, pastor Gustavito, como usted lo dice, el Señor ha puesto en manos mías y de mi esposita Beatriz Camargo este trabajo ministerial tan importante a través de tantas cosas que se hacen aquí en nuestra iglesia cristiana Filadelfia. Una de ellas pues es Celebremos la Recuperación, y quiero presentarme como se presenta uno en Celebremos la Recuperación. Buenas noches, mi nombre es Rommel y he sido rescatado por el Señor Jesucristo de la adicción al alcohol y batallo con el deseo de aprobación. Esa es la manera como nosotros nos presentamos y reconocemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De hecho, una de las cosas importantes que se hace en Celebremos la Recuperación es mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor, cómo nos ha transformado a través de este proceso de los 12 pasos. Celebremos la Recuperación es un ministerio internacional, estamos en más de 36,000 iglesias del mundo. Wow. Y nuestro pastor Leonardo Garzón nos invitó a dirigir este ministerio. Es un ministerio de 12 pasos. Tradicionalmente hay muchos grupos de 12 pasos: Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, cualquier cantidad de grupos de 12 pasos seculares. Pero Celebremos la Recuperación se enfoca directamente a través de estos mismos 12 pasos en hacer un trabajo integral en las personas, porque todos tenemos necesidad. De esta manera llevamos ya 6 años trabajando con Celebremos la Recuperación. Como usted lo dijo, pastor, junto con mi esposa somos representantes para Colombia de Celebremos la Recuperación. Este ministerio nació en la iglesia Saddleback del pastor Rick Warren, y hemos visto muchas vidas restauradas, hemos visto mucho trabajo que hace el Señor a través de este ministerio en muchas familias. Qué hermoso. Asimismo, pastor, pues estamos pastoreando la iglesia cristiana Filadelfia de Maguncia, queda en la vereda del Espinal, muy cerca a la bomba de Maguncia, sobre la carretera central del norte. Es una iglesia que ya llevamos 7 años allí pastoreando. Estamos muy comprometidos con esta puerta espiritual, ventana espiritual que el Señor ha abierto en los cielos, porque también hemos visto muchos milagros a través de este grupo de personas. Es una iglesia que lleva ya muchísimos años allí. Es de las iglesias pioneras acá en Boyacá, en el centro de Boyacá. Qué bueno. Y hay muchas personas que proyectan su vida allí en una manera espiritualmente integral, especialmente a través de la intercesión y a través de la oración. Excelente. Pastor, qué bendición, me honra que esté aquí con nosotros. Sé que Dios va a estar hablando a través del tema en particular que se ha definido del posmodernismo. Pero hablemos de su casa, pastor. Conocemos a la pastora Beatriz. Sé que tiene 2 hijas también y que tiene, nietos. Háblanos de su familia, pastor. Sí, Paz, pues mi esposa, nos conocimos hace muchísimos años en el colegio, y pues por cuestiones de trabajo y universidad nos distanciamos
y nunca más nos volvimos a ver, pues éramos simplemente amigos. Después del tiempo, en alguna oportunidad, tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y comenzamos una relación muy bonita que ya llevamos casi 30 años, pastor, con ella. Tuvimos un tiempo de convivencia con ella y pues hubo muchos inconvenientes por el tema del alcohol, porque pues ese fue uno de los problemas que yo tuve y que el Señor utilizó para traerme a su servicio, a su ministerio. Y junto con ella, pues después de que el Señor hizo todo el trabajo de restauración, pues hemos podido mostrarle a la gente las cosas hermosas que hace el Señor. Tenemos 2 hijas, Laura Natalia, ella es casada, ya muy pronto va a tener un bebé, y nuestra hija menor, Ana María, tenemos un nieto, también es casada, y pues tenemos una familia hermosa que el Señor nos ha bendecido. La verdad es que cuando uno trabaja para el Señor, los frutos los cosecha es la familia, las generaciones, así es. Las generaciones futuras. Totalmente, Pastor Gustavo. Pastor, qué bendición. Hay un versículo en la Biblia, en Jeremías, recuerdo ahorita Jeremías 32-39, que dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Amén, pastor, para que tengan bien ustedes y sus hijos después de ustedes. Lo que usted acaba de decir es bíblico. Y ahora que hablábamos con el pastor Rommel, normalmente con nuestro invitado siempre tenemos una conversación introductoria antes. Me ha bendecido hablar con ustedes, los pastores que invitamos, porque el primer ministrado soy yo, con esta idea de los talks que pues hemos estado adelantando con personas usadas por Dios, pero que en algún momento no fueron usadas por Dios, sino que en algún momento fueron usadas por el enemigo. Y usted lo hablaba muy claramente, pastor. Un alcohólico, sí, lo saca Dios del alcoholismo. Su matrimonio estaba destruido, estaba quemado, pero viene Jesús y lo encuentra. Como el hijo pródigo, le cambia el ropaje, le pone un anillo de autoridad, primero lo lava y lo baña y luego lo pone en casa otra vez. Qué bendición, pastor. Sí, pues así es, el Señor es absolutamente hermoso. Pues sí, la verdad es que en mis épocas de juventud me dediqué mucho, me gusta mucho la lectura, pero me dediqué mucho a contrastar todas las cosas, el porqué de las cosas, y en ese caminar y en ese deseo de investigar, pues me metí por caminos equivocados. Yo fui militante de ideas de marxismo, leninismo, fui ateo, tantas cosas que llegan, y absorbía toda esta cantidad de literatura, Federico Nietzsche, tantas cosas que llegaron, y saqué a Dios del contexto, pero Él a mí nunca me sacó de su corazón. Qué lindo. Y estaba haciendo un trabajo para prepararme para este ministerio, porque realmente cuando llegué a los pies de Cristo, lo primero que hice fue contrastar lo que dice la palabra de Dios con toda la teoría que yo tenía en mi mente humana, en mi racionalismo, y me di cuenta que la verdadera libertad, la verdadera equidad, el verdadero desarrollo social integral está en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, Él es el único camino, la única verdad y la única vida que podemos tener. Así es, pastor. Bueno, y ahora sí, pues vamos a nuestro tema puntual. Gracias, pastor, por su testimonio, por sus palabras, por pues lo que Dios está derramando en su vida. ¿Les parece, iglesia, si oramos? Vamos a pedirle aquí a nuestro invitado que nos dirija en una oración. Y comenzamos con nuestro tema. El tema de hoy es posmodernismo, descubriendo la amenaza. Posmodernismo. Entonces, Paz, dirígenos una oración y iniciamos a tratar el tema. Bueno, Pastor Gustavito, y a todas las personas que nos ven en esta noche, vamos a inclinar nuestro rostro. Miremos siempre que cuando hablamos con el Señor tenemos que hacerlo en una actitud de respeto, dándole a Él toda la autoridad, pero también de absoluta confianza en Él, porque Él siempre está dispuesto con su oído, con su corazón, a recibir todo lo que le digamos, pero hagámoslo de una manera respetuosa, amorosa, integral. Entonces, en estos pocos minutos de esta oración te invito a que inclines tu rostro y vamos a hablar con el Señor y le decimos: Papito Dios, bienvenido. Sí, Señor. Bienvenido esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has dado la vida, nos has dado oportunidades, nos has dado la libertad, Señor. Sí, Señor. Bendigo a todas las personas que están viendo este video, Señor.
Bendigo a todas las personas que se congregan en nuestra iglesia cristiana Filadelfia. Sí, Señor. En todo el país, Señor, una iglesia grande, poderosa, hermosa, porque el Espíritu Santo nos ha dado esa libertad en Él de tener esta casa hermosa para llevar el Evangelio, Señor. Oramos por toda la iglesia de Colombia, Señor. Gracias, Señor. Queremos orar también por nuestro país en este momento de crisis, de convulsión, de COVID, de manifestaciones, Señor. Solo tú tienes el control, Señor. Amén. Papito Dios, permite, Señor, que estas palabras que hoy hablamos acá con el pastor Gustavo sean palabras tuyas, Señor. Que las personas que están viendo este video y lo verán, Señor, sean transformadas, Señor. Que no sean palabras de hombres, sino palabras tuyas, Señor. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y con la luz del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, si a ti te está gustando este tema, vamos a darle un me gusta. Me encanta que te importe este tema. Comparte este link con muchos amigos. Es posible que a alguien lo esté necesitando. Es posible que esta palabra o este testimonio de un hombre que estuvo metido y sumergido en el alcohol, hoy podamos verlo como un hombre regenerado por Dios y ahora es una luz, como lo dice Mateo capítulo 5 versículo 16. Hagan que su luz brille delante de todos para que puedan ver las buenas obras de ustedes y así glorifiquen al Padre que está en el cielo. Y bueno, encuentro aquí un ministerio que hace esto, que está alumbrando no solamente nuestra región, sino también está alumbrando nuestro país. ¡Qué bendición! Y vamos a hablar del posmodernismo, pastor, descubriendo la amenaza. Aquí hay algunas preguntas. ¿Qué es el premodernismo? El pensamiento moderno, el pensamiento posmoderno, el hombre posmoderno. Pastor, si hiciéramos una introducción entonces con estas preguntas, ¿qué es el posmodernismo, pastor? Bueno, primero que todo vamos a hablar de la cosmovisión. La cosmovisión es una forma de interpretar el mundo actual, en muchos aspectos, en la vida social, económica, en la parte ética y moral, que es pues lo que nos toca en este momento, en la parte espiritual. La cosmovisión es un complejo grande del mundo, es una manera como la sociedad está mirando su pasado, su presente y su futuro. Entonces, en este orden de ideas, esta cosmovisión, en el premodernismo, como lo habíamos hablado anteriormente, el premodernismo es los inicios que tuvo la raza humana para poder tener sus valores y en qué los sustentaba. Entonces estos valores están sustentados siempre en la palabra de Dios. En algunas otras culturas, pues obviamente en sus libros religiosos, pero fundamentalmente todo se basa en la ley que entregó el Señor a Moisés. Entonces ahí es donde se fundamentan todos los valores. Por esto se caracteriza el premodernismo, es decir, lo que estaba en la palabra de Dios era lo que estaba bien y lo que no estaba ahí o lo que la palabra de Dios decía que estaba mal, pues estaba mal. No había otra fuente o como otro parámetro para medir lo bueno, lo malo, lo ético, lo antiético y lo moral y lo inmoral. Excelente. Esto sucedió en el mundo premoderno hasta más o menos la Revolución Francesa, que es cuando viene el auge de la ciencia, nacen las universidades, nacen todos estos científicos, filósofos, todas estas personas que se fundamentan en el racionalismo. Entonces lo que el ser humano pudiera en un momento determinado comprobar y mostrar a través de la ciencia era lo válido. Y comienzan a verse buenos descubrimientos y el Señor también permite esto para que haya un progreso en la humanidad. Se descubren las vacunas, se descubre, por ejemplo, los motores de explosión, la energía eléctrica toma un auge y vemos cómo el ser humano va avanzando de una manera radical en todo este tema del racionalismo y de la ideología de lo que el Señor permite que nosotros como seres humanos avancemos. Sin embargo, a final del siglo XIX y comienzos del siglo XX vienen unas crisis terribles, que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, y unas crisis económicas fuertes donde la gente se comienza a contrastar si estamos haciendo bien las cosas, las estamos haciendo mal, porque la ciencia no nos ha servido para proyectarnos en cosas buenas, sino también en cosas malas como la guerra, las armas, toda esta cuestión que se contrastó mucho. Y esta etapa moderna pues llega prácticamente a su fin en el siglo pasado, en el siglo XX, porque la gente se desencantó
Ajá. No lo que dice siempre el hombre es verdadero. Así es. Y viene la etapa que estamos viviendo en este momento, de la cual hablábamos hace un momento, que es el posmodernismo, Posmodernismo. donde todo es relativo. Todo es relativo. No hay verdades absolutas. Tremendo. Entonces esto nos hace que cualquier persona lo que diga, pues esa es su verdad. Si hay una persona que sale aquí a mediodía y dice está de día, muy bien, pero si dice también está de noche, está muy bien. Sí. A él le parece que eso es y así sea. Dentro de mí vive un perro. Entonces soy un perro, pero que es que usted es un ser humano, no, pero me siento yo perro siento que es. y me respeta y es mi idea y así es, porque entonces esa situación ha cambiado tanto y ha llevado a unos problemas morales que anteriormente no los vivíamos. Eso en la cosmovisión donde ya todo es aceptado. O sea, todo el mundo tiene que tolerar. Hace poco veía una noticia donde una hija contrae matrimonio con su mamá. Tremendo. Con la propia mamá, y se hacen esposas, mamá e hija, y esto hace unos años atrás sería un escándalo, pero ahorita pues hay que aceptarlo. Si a ella les gusta, pues está bien. Entonces el reto grande es nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo en este mundo totalmente donde hay un descontrol ideológico total? Sí, acá en el texto que su merced está enviando dice, el posmodernismo es ¿por qué es un peligro, no? Y dice, el posmodernismo es una forma de entender la vida, la moral, la espiritualidad, una cosmovisión radicalmente distinta a la cristiana. Y pues nos habla de dos puntos muy importantes que no estamos preparados, ¿sí? Un primer punto, comprender el posmodernismo y conocer lo que nos viene en estos momentos en cuanto a valores de ética y cristianismo. Si de pronto, Paz, quisiera su merced hablarnos de esto, la importancia de comprenderlo, ¿sí? De conocerlo, porque pues está afectando la ética, está como en contra de los valores éticos y también de la ética cristiana, ¿no? De los principios cristianos. Bueno, cuando nosotros, Pastor Gustavo, entramos en este tema y nos ahondamos y leemos, porque pues acá en este programa realmente pues vamos a hacer como un breve resumen. Sí, claro. Pero cuando se adentra uno en todos los cambios culturales que ha traído esta etapa posmoderna, pues nos damos cuenta de que la cuestión del relativismo contrasta totalmente contra lo que dice la palabra de Dios. Uh-huh. Porque la palabra de Dios es radical, es única, es una verdad absoluta. Es una verdad inamovible y de hecho todo está en Génesis 2:16. Uh-huh. El Señor le dice a Adán y Eva, aquí están en la tierra, está repleta de todos los árboles que ustedes quieran, todos los frutos los pueden comer, había ríos hermosos, paisajes, es decir, el Señor le dice, mire, hagan todo lo que quieran, aquí está el arte, la cultura, el deporte, la ciencia, todo lo pueden hacer ustedes. Sí. Todo, absolutamente, pueden comer de lo que quieran. La vida sexual les da totalmente libertad porque Él ya los había bendecido y les dice que se necesita poblar la tierra, que se dediquen a hacer hijos. Entonces da una libertad completamente absoluta e integral. Sí. Pero Él se reserva el derecho a decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Ajá. Por eso dice, de este árbol, el árbol del bien y del mal, no vayan a comer de esa fruta porque de cierto moriréis. Ajá. O sea, quien decide si está bien o está mal soy yo. Ajá. Porque si son ustedes los que deciden, pues se van a matar. Entonces, cuando el ser humano toma esa autoridad de decidir qué está bien y qué está mal, pues comienza el problema grave y es lo que estamos viendo en este momento. El ser humano decía Miguel de Unamuno, Homo hominis lupus, el hombre es un lobo para el mismo hombre. Estamos viendo cómo niños son atacados. El lugar más seguro del mundo hasta hace unos años era el vientre de la mamá. Sí. Hoy en día no es así. Uh-huh. Entonces sí. Se levantan países contra países, gremios contra gremios. Hemos visto cómo personas no respetan los derechos de los demás. Tantas cosas. El ser humano al momento de querer decir él qué está bien y qué está mal, pues ha causado todo este desorden. El Señor es radical, como lo decíamos anteriormente, y Él dice qué está bien y qué está mal, y nos deja su palabra, la palabra de Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que mirar que el peligro que se viene es grande y tenemos una gran tarea. La palabra lo dice, la mies es mucha y somos pocos los obreros. Afortunadamente, gloria a Dios, estamos entre ese grupo de obreros, pero necesitamos muchísimos más. Claro. Necesitamos más personas comprometidas para llevar este mensaje restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Paz. Mire que en esta semana estamos memorizando un versículo en la Biblia que está en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12,
Y nos dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar al pueblo de Dios, lo dice la Nueva Versión Internacional, para capacitar al pueblo de Dios para su servicio, para el servicio de Dios, para la extensión de su obra. Y creo que para eso estamos acá sobre la tierra, de acuerdo a lo que su merced estaba diciendo, porque encontramos que peligros en este sistema posmoderno y que aún puede engañar, ¿no? Engañar a los mismos cristianos cuando no se están cimentados en la palabra de Dios y cuando no se conoce bien la palabra de Dios. Es que Pastor Gustavo, verdaderamente la palabra de Dios no es una creencia. Ajá. O sea, nosotros como cristianos no somos creyentes. Suena y como ilógico, ¿no? Sí. O sea, no se trata de creer, porque todo el mundo cree. Nosotros hemos dado ese paso más adelante de ser creyentes y pasamos a actuar. O sea, vivimos esa creencia. Ajá. Porque creyente todo el mundo, usted le pregunta aquí para allá, coge una calle y hace una encuesta con 100 personas y todo el mundo le dice, por ahí 1 o 2 le dirán soy ateo, soy ateo. De resto todo el mundo cree, pero cuando usted vuelve y les pregunta, ¿pero usted le cree a Dios? Ya no es diferente. Igual, es diferente. Entonces nosotros como cristianos asumimos la palabra de Dios como un estilo de vida. Ese es el gran reto que tenemos. Ajá. Porque es una forma integral, no solamente de ser cristiano de domingo, sino que a través, mire, a todos ustedes que nos ven en este momento, la única Biblia que muchas personas van a leer es su estilo de vida. Uh-huh. Es su estilo de vida. Entonces nosotros tenemos que poner al Señor como nuestro baluarte, nuestro centro. Nuestra vida tiene que trascender en todo. En la vida política, en la forma como yo hago las cosas, en ser correcto. Yo no le tengo miedo al policía de tránsito y no compro el seguro de mi carro porque le tengo miedo al policía de tránsito. Ajá, así es. Sino yo compro el seguro de tránsito porque soy un hijo de Dios, Él me provee y es una norma que yo debo cumplir, no por temor a una autoridad. Entonces ya comienzo a vivir integralmente, ¿sí? Qué lindo. Yo no tomo cerveza y esto porque no me nace hacerlo. Yo le soy fiel a mi esposa, no porque qué pena que me lleguen a ver por ahí con otra mujer o que me lleguen que se llegue a dar cuenta a mi esposa, no, qué pena con el Señor, me da vergüenza con Él. Así es. Y entonces cuando comienzo a trabajar en esta manera integral en mi vida, Pastor Gustavo, así es, comienzo a ver las bendiciones, como lo decía. Yo he visto unas bendiciones, mire, voy a dar un pequeño testimonio en este momento. Cuando vino la crisis del COVID-19, que todo el mundo salió de empresas, que todo el mundo, a muchas personas la liquidaron, a mi hija mayor la llamaron y le doblaron el sueldo. Ah, qué bendición. Entonces uno dice, gracias Señor, pero ¿por qué? Entonces uno dice, es el fruto de lo que usted ha hecho. Obviamente le tocó hacer más esfuerzo, más trabajo, no fue de gratis la cuestión, pero el Señor ha estado obrando ahí. No ha hecho falta absolutamente nada en la vida de ellas, pero todo se debe a un estilo de vida integral donde el Señor es lo primero. Y cuando digo lo primero, es lo primero, porque es que nosotros en nuestra cultura egoísta, con todo lo que nos bombardea en este momento, mire la música, mire el arte, mire todo lo que nos bombardea en este momento. Es cierto. Hay gente que se mata por tener el último carro de moda. Así es. Y Dios quiere que tengamos cosas y cosas en abundancia, y una buena casa, un buen carro, un buen equipo de sonido. Pero primero está Él. Amén. Primero está Él. Primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Hemos martillado un año, pastor, este versículo. Mateo 6:33. Y el resto de cosas viene por añadidura. Así Pero es. una cosa es tenerlo en la mente y otra cosa es tenerlo en la práctica. Así es. Ponerlo en práctica. La Biblia dice, los que trabajan duro se enriquecen. O sea, queremos tener riquezas, hay que trabajar duro. O sea, claro, sí. La mendicidad lo que lleva es más mendicidad. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Principios, ¿no? Hablamos de esta cosmovisión bíblica. Pastor, aquí hablamos de algo muy importante en los peligros y dice, si no somos sal y luz, si no somos testigos fieles, no solo seremos absorbidos y anulados como creyentes, sino que la maldad de esta cosmovisión crecerá y se extenderá. ¡Wow! Esto me parece fuerte. El Señor nos llama a ser sal y luz. O sea, un reto para las personas cristianas es ¿qué estamos haciendo por este mundo desordenado que hay? Ajá. O sea, ¿quién está orando por el ateo?
Así es. ¿Quién está orando por la prostituta? ¿Quién está orando por estas personas corruptas del Congreso? ¿Hay alguien que esté orando por ellos? Así es. Entonces nosotros tenemos que ser la sal y luz a nivel integral, en todos los aspectos de nuestra vida, porque pues ser cristiano, sí, somos salvos, el Señor pagó en la cruz por nosotros, pero ese es un reto que Él nos pone porque ese es el suceso. Así es. Y voy a explicarlo de la siguiente manera, Pastor Gustavo. Sí. Cuando uno se casa, hay un suceso que es el momento del matrimonio. Ajá. Entonces se casó y listo. Ese es el suceso, ya es un hombre casado. Pero ahí comienza el proceso. Ahí comienza el proceso. El proceso del matrimonio dura toda la vida. Es igual con el Señor. Así Con es. el Señor nacemos de nuevo, Él entra en nuestro corazón, Él nos muestra que nos ha sanado, pero viene un proceso de santificación que tenemos que ir llevándolo poco a poco. Además es muy rico trabajarle al Señor. Hermoso. Es lo más precioso. placentero que puede uno hacer. ¿Por qué? Porque se centra uno verdaderamente con lo que tiene que hacer, le encuentra uno sentido a la vida, ayuda a las personas necesitadas. La mayoría de gente, junto con mi esposa, hemos desarrollado un trabajo a nivel, acá en el departamento, en varios municipios, por el tema de la violencia intrafamiliar, y mucha gente necesita solamente que los escuchen, Así es. que les den un abrazo. Este mundo se ha vuelto un mundo irreverente, un mundo totalmente frío, donde Hostil. todo el mundo hace lo que quiere a su manera, pero no voltea a mirar, incluso dentro del mismo hogar, Ajá. una palabra amable. Ajá. Hay veces que uno está en una consejería, Pastor Gustavito, y pues uno trata como de decir las cosas, pero las personas llegan y duran una hora contándole a uno el problema, Sí. y salen y le dicen, ay, me sirvió tanto haber hablado con usted, y no, pero es que yo no le dije nada. Entonces, Se desintoxicaron. Se desintoxican. O sea, el Señor tiene una manera de trabajar hermosa con todas las personas. Entonces Qué es un lindo. reto para que nosotros como cristianos seamos sal y luz. Comencemos por nuestra casa. Así es. Comencemos por nuestra casa. En nuestro vecindario tenemos personas que necesitan quizá una sonrisa. Un Dios lo bendiga. Así es, totalmente, pastor. Excelente lo que estamos hablando. Debemos de ser sal y luz. Si la Biblia dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No servirá nada para nada más, Así es, pastor. sino para ser pisoteada por los hombres. Entonces, importante que seamos luz y que seamos sal. Pastor, si quiere podemos ampliar un poquito el pensamiento moderno. Ya pues nos estuviste hablando algo mucho que pues en ese pensamiento premoderno se basó en principios, en los principios bíblicos, ¿no? Pero luego viene ese pensamiento moderno, ¿sí? Nos habla acá que se hacía lo que decían las Sagradas Escrituras, otras culturas lo hacían con fundamento en los libros sagrados de sus diferentes religiones. Si pudiéramos ampliar sobre ese tema del pensamiento moderno. Sí, digamos son como etapas de las diferentes cosmovisiones, como se ha venido mirando con lupa la sociedad, porque pues muchas personas nos preguntamos por qué hemos llegado a tal degradación en este momento, Sí. donde somos irrespetuosos incluso con la creación del Señor. Ajá. No tenemos control, no nos importa dañar el medio ambiente con tal de llenar nuestros bolsillos. Ajá. Es que nos ha llevado a eso. Ajá. Y hay que pues mirar hacia atrás las cosas, y obviamente que nos hemos centrado en mirar el transcurso de la sociedad como una sociedad activa. El Señor no hizo la humanidad como algo estático. Ajá. Es una sociedad que debe estarse moviendo hacia un mundo de progreso, pero sin descuidar la parte espiritual, porque en un comienzo la etapa premoderna pues siempre se basó y el fundamento, como lo decíamos, era la parte espiritual, y lo que estaba en las escrituras era lo que se hacía. Pero cuando el ser humano trata de tomar ese control, pues obviamente que viene toda esta voracidad. Ajá. Que se vio hasta el siglo XX. Mire, Pastor Gustavo, yo creo que en el siglo XX es el siglo, fueron los 100 años donde se avanzó tanto en la ciencia. Ajá. Como nunca antes. Fue el viaje a la luna, Sí. se descubrieron los motores, la ciencia avanzó muchísimo. Ajá. La electricidad se extendió por todo el mundo y se avanzó de una manera que en ninguna otra parte de la historia Sí. se había podido avanzar tanto en tantos inventos. Las comunicaciones, tantas cosas que avanzaron en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y la Biblia lo dice en el libro de Daniel, y Ajá. la ciencia aumentará. Sí.
Pero esto nos lleva siempre a ser personas materialistas, que es las conclusiones que tenemos ahorita. Sí. Mire, Paz, a nosotros, usted y yo que somos de la misma generación, nos tocó lucharla. Claro, mucho. Nos tocó lucharla, nos tocaba madrugar. Yo me acuerdo allá en Tuta, mi pueblo, que mi mamá hacía unas arepas muy ricas. Sí. Mi mamá hacía unas arepas muy ricas, pero me decía, mi hijo, vamos a hacer arepas para el desayuno, entonces coja las mazorcas, las desgrana y las muele. Y tocaba hacer eso. Sí. Y a mí me tocaba, como el mayor de la casa, coger el molino. Claro. Y ya, mamá, ya está lista la masa. Y ella ya pues hacía ya le echaba los demás ingredientes. Y obviamente que habían unas arepas muy deliciosas al desayuno. Hoy en día, Chino, vaya a ir al supermercado y compre unas arepas. Sí, claro. Es todo el trabajo que hace un muchacho. Así es. No se da cuenta porque ya todo está hecho. Está hecho. Todo absolutamente está hecho. Las pantallas, los celulares, todo nos ha agilizado la vida. Ajá. Pero también se ha levantado una generación que está sin ningún esfuerzo. Todos se lo hacemos. Y yo he visto muchas familias, incluso en mi familia sucedió eso, Sí. en que uno quiere solucionarle todos los problemas a los hijos. Ajá. Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, Es cierto. ni que sufra lo que yo viví. Y entonces siempre le pongo todo a la mano. Y cuando llega en un colegio o en la sociedad afuera, que es una sociedad de guerra, una sociedad atrevida, una sociedad donde todo el mundo va dando el codazo, se encuentran frustrados. Es una generación Claro. que todo lo encontró hecho y no tienen cómo defenderse. Es increíble cómo vemos en las estadísticas de esta semana Sí. la cantidad de personas jóvenes que llegan con intentos de suicidio o personas que se han suicidado acá en la ciudad de Tunja. Es increíble. ¿Por qué? Porque este mundo no le encuentran sentido, no están diseñados para hacer el mínimo esfuerzo. Entonces todo esto son consecuencias de una sociedad que nosotros mismos la hemos causado, es verdad. Así es. Nosotros mismos hemos sido causantes. Pero estamos a tiempo, Pastor Gustavo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de llevar el Evangelio. Hay que ir a predicar el Evangelio a donde no es llevar un tratado, no es coger una Biblia, no es eso, es simplemente escuchar a las personas. ¿Cuánto hace que no llamamos a ese amigo que hace años estudió con nosotros? ¿Cómo estás? Mira, el Señor ha transformado mi vida. ¿Cuántas veces simplemente visitar a una persona enferma, reunirnos entre 3 o 4 amigos del barrio y vamos a darle a 20,000 pesos y hagamos un mercadito y se lo llevamos al otro vecino que está mal? Es una manera de predicar nosotros el Evangelio como cristianos, porque es nuestro estilo de vida. Así es, pastor. Hablemos de las características del posmodernismo, pastor. Bueno, Nos habla aquí de su degradación moral, ¿no? Una degradación moral. sí, la parte moral y la ética, afortunadamente el Señor dejó en nosotros, en nuestro ADN, impreso en todo ser humano, Ajá. lo que está bien y lo que está mal, lo que está éticamente bien hecho y lo que no. Puede ser el indígena que esté en el centro de la selva amazónica, Ajá. que nadie le haya hablado de Dios, él sabe que robar es malo, que matar es malo. Pero en este momento, mire el tema nada más de la corrupción. Este es el mundo de las abejas, estamos entre un panal, todo el mundo es una abeja, Chino sea abeja. Sí. Se le cae un billete al vecino, hay que pisar el billete y espere que se vaya, uy, tan de buenas. Sí. No, eso hay que quitarlo, porque la degradación moral está comenzando en nuestra casa. Nosotros estamos induciendo a nuestros hijos a que digan mentiras, diga que no estoy, diga que no, que pasó esto. Vamos a ir a la casa de su tío, pero allá, por favor, no vayan a decir que tuvimos aquí un problema. Mejor dicho, todo es a tapar, a tapar, a tapar. Y esto nos ha llevado a una degradación moral terrible. Nosotros como cristianos tenemos que levantar con sinceridad, porque ya todo lo malo que hicimos y hemos hecho ya fue pagado en la cruz. Correcto. Habla de esa degradación moral de volver a los principios, ¿no? Hay que... No, y evitar el relativismo. Sí, el relativismo es una cosa que se nos ha metido como un cáncer, y lo que está bien y lo que está mal es según la persona que lo mire, y nosotros debemos ser radicales en ese punto. Otra cosa, habla de la tolerancia, ¿no? Pero es una tolerancia más bien como no buena, ¿no? Sí, pastor, este tipo de tolerancia, o sea, se nos dice ser tolerantes, pero ¿qué quiere decir esto? Que si vemos que algo está sucediendo mal, tenemos que quedarnos callados. Sí. Entonces, eso no es tolerancia. Claro. La tolerancia tiene que ir, la verdadera tolerancia va sustentada en un carácter, en el carácter. Yo tengo que decirle
a la persona que está obrando mal, tú estás obrando mal. Obviamente debo tener una confianza con esa persona, debe haber un trabajo que esté, que yo tenga la manera directa de poder decirle a un hijo, a un familiar, a un amigo, no me parece que esto esté bien hecho, no tengo yo que ser tolerante. Sí. En el sentido de que tolerar es aguantarse y como que, bueno, eso ya sucedió así, él es así, déjelo así. Sí. Ya le gusta fumar marihuana. Hemos encontrado, Pastor Gustavo, mamás que compran, se hacen amigas del jíbaro y le llevan la marihuana a su hijo a la casa. Qué tremendo. No, es que yo prefiero verlo aquí, trabajo en la casa, aquí escuchando su rock a todo volumen, y no que se exponga por allá con amigos en el parque. ¿Qué es eso? Eso no es tolerancia. No, es una falsa tolerancia. Alcahuetería. Claro, alcahuetería. Es tolerante pero se habla de una tolerancia en esa cultura posmoderna con aquellos que piensan como yo, ¿cierto? O sea, tolerante con los que piensan como ellos, pero no creen en la verdad única y la verdadera. Y es una tolerancia, Pastor Gustavito, usted lo vio hace poco tiempo en la Plaza de Bolívar. Claro. Todo el mundo habla de tolerancia, pero conmigo no se meta. Claro. Yo me meto y hago lo que quiera con ustedes, pero usted tiene que tolerarme a mí. Claro, sí. O sea, tiene que alcahuetearme y la cuestión. Entonces, se ha degenerado esa palabra de la tolerancia. Yo debo ser respetuoso, eso es cierto, yo debo ser respetuoso y nosotros no tenemos por qué señalar a nadie y condenar a nadie. Ajá. Pero en el momento en que yo recibo al Señor en mi corazón y tengo que predicar el Evangelio, el Señor mismo va poniendo en mí las palabras para que de una manera verdaderamente asertiva pueda hablar con las personas. Correcto. Ausencia de raíces culturales. Ay, Pastor Gustavo, este tema me ha contrastado tanto y me ha pegado tanto, porque es que ve uno tantas cosas en la música. Por ejemplo, yo fui de época de música de plancha, y el rock que me gustaba en mi época eran unas baladas hermosas de rock. Me gustaba mucho Europe, me gustaba mucho Scorpions. Bueno, esta música bonita pero ahorita escucha una cuestión que uno dice, bueno, y eso en la música, miremos que el arte va en una decadencia terrible, porque es que habían artistas, verdaderamente artistas. Hoy en día no, se ha perdido muchísimo. Es cierto. Esa parte, y eso en la parte de nuestra vida espiritual, no es que impacte directamente, pero sí abre puertas para que a partir de esa tolerancia de las cosas, es que está bien que una persona, me contaba un amigo, Paz, que estuvo en Europa hace poco, que hay playas donde allá todo el mundo desnudo. Sí, nudistas. Todo el mundo, no es lo que está de moda. Claro. No, eso, no, bueno, no sé, habrá gente que critica estas situaciones, pero la verdad es que en toda la parte del desarrollo humano, que el arte es una de las cosas importantes, hay cosas que verdaderamente son valiosas y otras que no tanto. Así es. Otro punto, tiene gran libertad ese pensamiento posmoderno. Sí, tiene gran libertad, pero es una libertad que realmente esclaviza a las personas en un pecado o en una situación. O sea, se genera una falsa libertad. ¿Sí se da cuenta usted que todo lo que estamos hablando, Paz, nos lleva a mostrarnos una cuestión que no es lo real? Entonces, usted es libre de protestar, usted es libre de hacer esto, pero bueno, usted es libre de fumar marihuana. Se está aprobando en el Congreso, se está aprobando en muchos países el uso de la marihuana. Sí, utilice la libertad, ahí va a quedar esclavo. Claro, esa libertad se le acaba ahí, porque queda dependiendo de una sustancia, con una actividad, con todo lo que usted quiera. Es una falsa libertad, ¿no? Es una falsa libertad. No la verdadera libertad que da Jesús. El diablo es tan estratega. Sí, claro. Que le dice, mire, esta cadena le da la libertad, pero usted corre hasta una cuadra, pero ahí tiene la cadena. Jesucristo quita todas esas cadenas, nos da la verdadera libertad. Perfecto. Reconoce su necesidad espiritual en cualquier cosa. Sí, hoy en día, si Dios es un árbol, allá se arrodilla la gente, o soy ateo o no creo. Mire, me encantan los ateos que leen y me tratan de demostrar que son ateos científicamente, porque después de que se meten a leer y a investigar, van a encontrar lo que yo encontré. Así es. La verdad, que Dios existe. Pero esos ateos de ahora, no, es que soy ateo, no me interesa creer en Dios, punto. Pero venga, hablamos, no, Dios no, simplemente no es mi estilo. Sí, los grandes científicos como Kepler, como Faraday, como Galileo Galilei, Newton. Eran cristianos, claro. Porque un verdadero científico siempre demuestra
Su percepción es demostrar lo que está pensando. Y entonces ellos se pusieron a pensar, voy a demostrar que Dios no existe. Y se encontraron con que Dios sí existía. Dios existe. Y grandes pensadores de la Biblia, de la historia, grandes pensadores de la historia. Entonces, hay algunos que dicen, soy ateo gracias a Dios. Entonces, contradicción, ¿no? Sí, esas son las consecuencias de todo este posmodernismo. La verdad es una cuestión específica y subjetiva, personal y local. Sí, lo que hablábamos del relativismo, ¿no? Cada cual tiene su verdad y la verdad deja de ser absoluta porque lo que decíamos al comienzo, el Señor dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay una verdad, se llama Jesucristo. Ajá. Pero en este mundo posmoderno todo es verdad, cualquier cosa es verdad. Cualquier cosa es verdad. Deseos de pertenecer a una comunidad o grupo, cualquiera que sea su fundamento. Nosotros como seres humanos somos personas sociables, el Señor nos hizo para pertenecer a algo. Somos hinchas de un equipo, pertenecemos a la Junta de Acción Comunal, estamos en una iglesia, estamos en un curso X, oye. Esto se ha desfigurado porque se muestra un falso trabajo social en progreso y se reúnen unos grupos que son unos grupos que se llaman diversos y comienzan a meterse cualquier cantidad de ideologías. Ajá. Vienen los grupos feministas, tenemos que orar por toda esta cantidad de grupos que están saliendo, que esta diversidad se ha llevado de una manera negativa porque están por fuera de la verdad. Así es. Busca guías espirituales en cualquier parte y se está dispuesto a seguir cualquier que encarne ciertos valores espirituales. Sí, claro, Paz. Mire, es increíble ver cómo todo esto de la chamanería y la brujería se ha extendido tantísimo. Ajá. Y si eso funcionara, ¿por qué, digamos, a nivel mundial no se ha solucionado nada? Paz, es increíble ver cómo, por ejemplo, yo pienso que si los chamanes y los brujos tuvieran la verdad, serían los dueños de las grandes empresas y andarían en super camionetas de lujo y vivirían en los mejores barrios. Pero no es así. Entonces no hay nada que sustente este posmodernismo. Entonces el reto que tenemos nosotros como cristianos, el reto que tenemos nosotros como seguidores del Señor es poder llevar el mensaje restaurador. Sí se puede, el Señor está ahí, Él nos respalda. Habrá oposición, habrá, pero es una libertad que genera tanta seguridad y tanta solidez que viene del Señor. Por último, Paz, qué pena que se nos fue el tiempo. Por último, repele la autoridad de este pensamiento posmodernista. Bueno, hagámoslo con una oración. Ajá. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, te damos gracias por estos minutos que nos has permitido, Señor. Tú eres la única autoridad, Señor, y sabemos que tu iglesia, Señor, y los que vendrán, Señor, estarán, Señor, bajo tu cobertura, Señor. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos hoy, Señor, libertad absoluta para todas las personas que te sigan, Señor. Enséñanos a llevar este mensaje restaurador. Queremos, Señor, que nos saques de nuestra zona de confort, que nos proyectes, Señor. Motívanos a luchar. Hay tanta necesidad afuera, Señor, y hay tan pocos obreros, Señor. Guíanos, llévanos, Señor. Aquí estamos a tu disposición. Señor, si tenemos que dar la vida por ti, lo haremos, Señor. Amén. Para llevar este mensaje en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, y con la luz del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Amén. Pastor Rommel, placer, gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a tenerlo en otra sección del TACS. Un placer estar con usted. Saludos a la familia, a la pastora Beatriz, a sus hijas y a sus nietos, a su nieto y bueno, el que viene en camino, ¿no? Viene otro en camino. Sí, señor. Saludos y un placer. Iglesia, un placer haber estado con ustedes y pues continúen con otra parte de la programación del TACS. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Gustavito. Un saludo para todas las personas que se congregan en esta hermosa iglesia. Sus puertas están abiertas aquí en el barrio Los Muiscas junto al CAI. Bienvenidos. Es un sitio hermoso, una paz que solamente proviene del Señor. El Señor los bendiga. Amén. Bendiciones. Chao, Paz. Gracias, Paz.